Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Ya todos estamos identificados y saludados y yo tengo una de esas tantas gripes que me tocan por año y no voy a gastar la voz innecesariamente. Me hablaron de streaming, así que pensé que iba a estar todo esto vacío y todo el mundo virtualmente del otro lado. Así que estoy gratamente sorprendida de verlos a todos y ver tantos especialistas, no solamente de este lado, sino también allí, nuestro querido amigo Gil, que es un gran cultor de disciplinas históricas, y bueno, ver por todas partes a gente que este tema le interesa. Escuchaba a Gemini y su descubrimiento de la fecha y del personaje y cómo lo fue atrapando. Y para mis adentro pensaba, bienvenido al club, porque Bonpland es una figura que no solamente conquistó el corazón y la amistad de Larrañaga, sino el apoyo y la admiración nada menos que de Bolívar, y creo que incluso el respeto del arisco salvaje, cuando no sanguinario, Gaspar Rodríguez de Francia, a quien supo salvar, no se sabe muy bien, según una biblioteca, de un reuma y una gota atroz, y según otra biblioteca de un ataque de disentería, y además disentería fue la palabra que le permitió a Bonpland darse cuenta que ese señor encapuchado, según se cuenta en El pescador de orquídeas, no era un campesino de los tantos que venía a pedirle remedios en su lejana Santa Ana, sino una persona que tenía un lenguaje que ya indicaba otra personalidad. Era Gaspar Rodríguez de Francia escondido tras la capucha, pidiéndole remedios a aquel que había mantenido cautivo, no me atrevo a decir preso, porque él agradeció tan largamente ese cautiverio, durante por lo menos 10 años, y que mucho sintió cuando lo obligaron a dejar el lugar. De hecho, no se fue nunca, quedó merodeando en la zona por siempre, porque se había enamorado para siempre de América y de su naturaleza, escapando, como muy bien lo acaba de decir Darío, de una cosa de la que no hemos escapado del todo, ni siquiera nosotros mismos, cuando permitimos que nos piensen desde Europa, y es del exotismo, ¿no? Que en literatura se traduce como el realismo mágico latinoamericano. Siempre que cuentan nuestras desgracias, nuestras virtudes, bellezas y defectos, nuestra historia siempre se hace con un tono de lo exótico, lo que escapa de la realidad. Hay en ese exotismo un envase pertinente y encantador que a veces le escamotea tragedia en la tragedia. Y él supo verlo en su dimensión correcta, él supo enamorarse de las plantas y del lugar y de la gente, supo agradecer lo que tenía que agradecer, como antes había sabido aprovechar la loca invitación a la aventura que le hizo Humboldt en su momento. Porque yo escuché aquí, creo que lo dijo el doctor Poe, pero probablemente lo hayan repetido, una o dos palabras que entonces no existían y que sería bueno que tomáramos conciencia. Científico, no estaba acuñada la palabra como tal. No se pensaban los hombres de ciencia como hombres de escritorio y a su vez laboratorio a cielo abierto, como hombres de experimentación con plantas y con paisaje, con semillas, como hombres que viajaban con libros y con árboles y con frascos llenos de semillas. No se pensaba en la observación, no se pensaba en el riesgo, no a ese nivel. El científico como un observador de la naturaleza in situ, como alguien que ve a la naturaleza como una unidad, como una globalidad, como alguien que entiende que si lastimo en este rincón repercute en toda la superficie, como alguien capaz de entender que todo daño que se hiciera sobre la naturaleza vuelve, como alguien capaz de entender la acción del hombre como una acción capaz de lesionar a la naturaleza y que se escapa, por lo tanto, de esa versión que ya se estaba preparando, la decimonónica, la versión que viene de la mano del pensamiento industrial fundamentalmente, y es la naturaleza está allí para que el hombre la domine y la aproveche para su propio usufructo sin pensar en consecuencia alguna. El hombre puede y debe, creían, atravesar montañas, desviar ríos. Humboldt
y Bonpland juntos descubren exactamente lo contrario, lo explican con aquella sencillez maravillosa que tuvo Humboldt cuando hizo sus trabajos, que era a su vez didáctico, refinado, encantador, muy fácil de entender y profundamente comprensivo del drama que podía gestarse en el mundo, si de la misma forma en que entran a tropel en América, entraban a tropel en la naturaleza, con el criterio de dominación del hombre sobre la misma. Bonpland vino con esa escuela, más toda la otra que aquí se mencionó ampliamente, Jussieu y todos los demás, y creó su propia escuela y creó su propia secuela de admiradores de su obra, pero por sobre todas las cosas descubre en Paraguay toda la farmacopea. Yo diría, no sé qué porcentaje, doctor, capaz que usted me corrige, pero creo que mucho más del 50% de la farmacopea del mundo es paraguaya y la descubre Bonpland. Y cuando lo sacan de allí, no solamente él tiene que separarse de su María y su amado, sus dos pequeños hijos que repiten el nombre de la pareja que lo ha gestado, sino que siente que tiene que separarse de lo que más ha aprendido a querer. Y cuando lo invitan como el hombre más consagrado posible en el mundo europeo vinculado a la palabra ciencia, él explica por qué no vuelve, y lo explica parte de su familia también, que había quedado en Europa. No quiero, dice. Si yo vuelvo, capaz que con algo de suerte logro cultivar en una maceta una rosa en el balcón y la veo florecer una vez al año. Y a cambio de eso, yo tengo que abandonar a mis plantas queridas, a mis flores exquisitas, a mis bosques. No regreso. Y no regresaba a honores muy importantes de un todavía poderoso imperio, a honores reales, cuando no imperiales, y prefiere la naturaleza. Hoy que está tan de moda la ecología, hoy que incendios, terremotos y angustias climáticas varias tomamos conciencia rápidamente en las últimas 2 décadas de cuánto desastre habíamos hecho y cuánto había que respetar a la naturaleza, que no para de quejarse y devolvernos los malos favores, hoy Bonpland tiene una vigencia maravillosa. Y cuando uno piensa en ese personaje, no solamente vale porque la palabra ciencia y la palabra naturaleza están sobre el tapete, vale porque todavía puede ser un personaje de película atrapante, tanto él como Humboldt, como el propio Larrañaga. Aún Larrañaga, gordito y bajo su sotana, era un hombre de acción, porque la acción estaba en la cabeza, un hombre que no paraba a su cabeza jamás, ni siquiera la ceguera lo frenó. Como no admirarse mutuamente con Bonpland. Pero cuando uno dice hombres de acción, yo voy a ver si puedo, porque a veces este teléfono no responde de la misma manera que las páginas de un libro, pero parece que hoy va bien. Este es un fragmento cortito de un día, del mes de noviembre de 1840, del diario de su travesía por el río Uruguay, esa travesía que lo traía desde Corrientes a Montevideo a cobrar su pensión, que le permitía seguir siendo ya un hombre octogenario, un hombre con contactos a la vez políticos, porque no se olviden que se metió en la crisis del año 20, en la dilucidación de los perfiles nacionales que esta zona iba a forjar a lo largo del siglo XIX. Él es partícipe del nacimiento del Paraguay, nacimiento del Uruguay como país independiente, lo ve, participa de todo lo que hay alrededor de eso, el drama geopolítico y político y militar que hubo en torno a eso. Se dice que conoce a Artigas, tengo mis dudas y creo que no, pero conoce a Bolívar, conoce a Artigas, conoce a Rivadavia, conoce a Gaspar Rodríguez de Francia. Es un hombre que vive en el nacimiento de las naciones e incide en ellas, queda cautivo de un Paraguay que lo cautiva y finalmente no decide alejarse nunca del lugar. Es un hombre de aventura aún con 80 años y creo que este pequeño fragmento me va a permitir demostrarles a ustedes cómo vivió su vida. Día 30 de noviembre. Durante la noche, tiempo cubierto, relámpagos, trueno, lluvia. Esta mañana el cielo está aún más negro en el levante y amenaza con llover
Alrededor de las 10:30, por fin, parece escampar y monto a caballo. Casi todo el pago está cubierto de agua. Las praderías, palabra preciosa que ya no usamos, las praderías son verdes y cubiertas de miles de ríos diversos. Los riachuelos y sus lechos están llenos de agua. El tiempo se pone de nuevo amenazador y llegamos a tiempo a la localidad de Los Ángeles. La localidad más bien es una estancia que se llama Los Ángeles, para no estar empapados hasta los huesos. Hemos andado 7 leguas y el mal tiempo nos obliga a quedarnos todo el día en la estancia de Los Ángeles. Llueve a cántaros buena parte del día. Mando a los peones a buscar un cuero para hacer una pelota, como le llamaban, una especie de salvavidas improvisado con cuero para cruzar los ríos, para cruzar el Miriñay, y en lugar de cuero encuentran una canoa. Enseguida la mando a buscar por 2 hombres y la arrastran con sus caballos. El tiempo finalmente, al día siguiente, parece aceptable, y él anota: el tiempo es aceptable y parece que va a pasar a ser lindo. El viento del este sopla con mucha fuerza. A las 6:30 montamos a caballo y hago arrastrar la canoa por 4 caballos. Así la manejamos siguiendo un rumbo de 1 hora y 3/4 llevándola de rastro. Afortunadamente llegamos a la vera del río Miriñay. Este río salió de su cauce de tanto que ha llovido. Lo cruzamos, por suerte, en el paso de las yeguas y almorzamos en la ribera izquierda del Miriñay. Me quedo un rato para reconocer algunas plantas y después seguimos nuestro camino. Como no va a dar para una novela, hace con 80 años todavía se mandaba estas jornadas, con los huesos mojados, arrastrando canoas, con la curiosidad intacta. Yo siempre celebro la curiosidad, porque es la base de todo saber. Celebro mucho más que eso todavía, que la Embajada de Francia, que la Academia de Historia de la Medicina, que estudiosos particulares, que la divina de Beatriz Seguren, enamorada desde siempre de los papeles y artífice de gran parte de los trabajos de este archivo, que su director, que se dedica a preservar la memoria del país en este precioso Archivo General de la Nación, y que emprendedores que salen de las matemáticas y se enamoran de los viajeros y científicos aventureros se den cita esta mañana para invitar a todos los que están del otro lado en el streaming a celebrar durante una semana, no solamente en suelo oriental, sino también en Corrientes, en Entre Ríos, con el beneplácito de Francia y también con algunos seguidores en Paraguay, la Semana de Bonpland. Que a todos nos ilustre y nos entusiasme en el amor por la naturaleza y en el respeto por la naturaleza y por la vida. Muchas gracias.